Cordial saludo. Voy en esta oportunidad a sustentar em, parte del material de apoyo escrito para la unidad, perdón, para la materia metodología de la investigación. Em, para esta oportunidad, las normas APA en su séptima edición y su anterior edición, la sexta. La idea de esta sustentación es contrastar esas dos versiones, validar cuáles son sus principales diferencias, las modificaciones que sufrió la séptima edición de las normas APA y hacer básicamente una explicación de cómo se deben usar. Em, la explicación pues más detallada va a ser de las normas APA en su séptima edición, que es las que vamos a utilizar nosotros para realizar los diferentes trabajos o proyectos tanto en el primer semestre o hasta donde exista otra modificación de las normas APA. Inicialmente, el estilo APA proporciona una estandarización para que la comunicación académica sea más efectiva, ayuda a los escritores a presentar esas ideas o esos escritos o esas de una manera clara, de una manera precisa y de una manera inclusiva. Para esto, las normas APA, tanto en su sexta como séptima edición, nos da o nos presenta un orden en la cual debe realizarse o debe ir el desarrollo de un trabajo escrito. Inicialmente, el orden de las páginas en las normas APA séptima edición nos indica lo siguiente. Debe existir una página portada cuyo título, como lo podemos observar en este ejemplo, su título debe estar en negrita. Y ese es un ejemplo de nuestro trabajo del primer corte, donde podemos ver pues cómo llevamos a cabo y cómo seguimos estas pautas de las normas APA. El título en negrita y centrado. Del título debe pues resumir o dar una idea de lo que vamos a presentar. Vamos a mencionar los autores y afiliaciones. En este caso, todos estos ítems, su característica principal es que deben estar centrados en la portada, la página portada. Los autores y afiliaciones, aquí nos presentamos pues cada uno de nosotros que somos los autores del documento. La afiliación, en este caso, pues es la Universidad Militar y en la Facultad de Estudios a Distancia. Mencionamos el nombre del instructor, para esta ocasión el docente José Guillermo Cogollo, y la fecha de vencimiento en la fecha de vencimiento de dicho trabajo que vamos a presentar. Y de igual manera mencionamos tanto el nombre del docente como la materia impartida o nombre del curso. Esas son las características de la página portada. Posteriormente y esto depende mucho del tipo de trabajo que vayamos a realizar y de las pautas que nos indiquen al momento de proporcionarnos o delegarnos un trabajo. La siguiente página va a ser el resumen y la cual va a tener ciertas características, y es la primera fila va sin sangría perdón, al ras de la margen. Esto difiere a los diferentes párrafos o a la presentación de los diferentes párrafos o diferentes textos que vamos a presentar. Adicionalmente, para validarlo o contrastarlo con las normas APA, en la cual pues nos da también ciertas normas APA esta edición, perdón, en donde nos da ciertas características de igual manera. Si bien el texto contenido según las normas APA séptima edición debe tener una sangría de párrafo, es colocar la primera línea del párrafo del inicio de cada párrafo en una sangría de 127 centímetros a margen izquierdo. Esas son las características que deben tener los párrafos, a excepción, en este caso, perdón, del resumen, que la primera fila va sin sangría. Como podemos observar, de igual forma también basándonos en un ejemplo de nuestro trabajo, nuestro primer trabajo, el primer corte de la materia, podemos validar en este caso esas características donde el párrafo tiene la sangría inicial en el párrafo, en la inicial de ese párrafo.
También vamos a validar y según las normas APA nos indica las formas en las que debemos citar. Citar diferentes autores o partes del texto que un autor refiere para complementar nuestra investigación o nuestro tema a tratar. La cita se hace cuando se usa una idea de otro autor y debe darse crédito a estas ideas mediante precisamente las citas. Las citas, todas las fuentes que se citen en el documento deben aparecer posteriormente y al final en la lista de referencias. Anteriormente se hacía al pie, o perdón, al final de la hoja, pero ya eso cambió y se realiza una cita directamente en el texto donde se indica el apellido del autor, el año de publicación y la página. Esto para citas directas o textuales. En este caso, para citas mayores a 40 palabras, lo que hacemos, y si son basadas en el texto, es con una sangría al inicio del párrafo y mencionamos esa cita o esa referencia que queremos hacer de la siguiente forma. Ponemos, como indicaba anteriormente, el autor, el apellido del autor, el año de publicación del artículo, libro, donde hayamos sacado la cita, y las páginas para poder posteriormente validar esa cita y tener esa referencia de ese autor y lo que nos menciona el autor. También para una cita menor a 40 palabras, que es lo que debemos tener en cuenta. Si la cita es basada en el autor, podemos citarlo de la siguiente forma, igual como les indicaba dentro del texto, usando el apellido del autor, el año de publicación y por último, perdón, la página de donde sacamos esta cita. Si por el contrario, tenemos dos autores que realizaron ese trabajo del cual nosotros nos estamos basando, queremos referenciar, lo citamos de la siguiente forma, los dos apellidos y el año de publicación. Si es una cita que tiene 3 autores o más, como lo podemos ver en la imagen, los mencionamos, el apellido, el año y posteriormente el texto que vamos a referenciar. Si ya son muchos o más, pues ponemos de esta manera. Perdón, paráfrasis o resumen, es decir, vamos a resumir una idea llevándola al contexto de nuestro trabajo, ponemos el apellido del autor y el año de publicación de esta forma, en donde lo ponemos al final de nuestro resumen de la idea del autor, como podemos observar. Ponemos el apellido, el año de publicación y referenciamos las páginas de donde sacamos este resumen. Adicionalmente, para las citas tenemos que también tener en cuenta, como lo indicaba anteriormente, que las citas se deben mencionar en las referencias al final del trabajo, de tal forma que se pueda consultar la, la validez de esas citas, ¿no? Las normas APA, pues, básicamente en su sexta edición, nos referencia la manera de citar también, es decir, que no se ve la diferencia entre versiones. Siguiendo ya con el orden de las páginas, seguimos validando las pautas que nos da la norma para realizar y formular tablas dentro de un documento. La séptima edición nos indica que la fuente es la Times New Roman de 11 puntos. Debemos hacer una configuración para que la tabla nos quede con encabezado solamente, los bordes solamente en el encabezado. Como podemos observar, en este caso es donde dice variables, categoría y demás, y categoría, solamente esos bordes y borde al final de la tabla. Y si tenemos que referenciar un total, también esa línea para referenciar el total. Si no hay un total o una contabilización al final, esta línea no iría. No tenemos que tener bordes en límites de la hoja, ni a la izquierda ni a la derecha, solamente los bordes superiores e inferiores.
También la configuración nos debe indicar que en toda la tabla va a ser centrado y la primera columna debe estar centrada a la izquierda. El título, para insertar el título, debemos también configurar la posición. La posición que debe tener el título es encima de la selección, es decir, acá encima de la tabla. Debemos configurar para que quede como rótulo tabla el tamaño, en este caso, de la letra del título debe ser 12 y también debe contener una sangría de 127 centímetros, perdón, 1,27 centímetros. Adicional, el tamaño de la letra para la descripción, que es la nota que tenemos acá al final, eh, debemos configurarla para que sea un punto menor al de la tabla, es decir, si la tabla la configuramos con 11, debe ser con 10 o perdón, si es referenciada la tabla con 11, el tamaño de la descripción debe ser 10 puntos. Debe estar alineado a la izquierda, también debe contener sangría y debe tener interlineado doble. Eso básicamente es el ejemplo de cómo debemos hacer el título. Y la descripción y la alineación y los bordes de la tabla. Adicionalmente, nos brinda la información para referenciar y realizar las figuras en el texto. Entonces, igual vamos a tener que configurarla para que el título nos quede como figura, ya no como tabla, sino como figura. Debe estar encima de la selección, debe tener un tamaño igual al texto del párrafo, que es 12 puntos, y contener una sangría, como podemos observar en la imagen. Y la descripción es exactamente igual que la de la tabla, de ser debajo de la selección y tener una fuente menor a un punto del tamaño. También dentro de los contenidos del documento tenemos los apéndices, que en este caso es un suplemento o adjunto del documento que complementa, es decir, un adjunto que va a complementar nuestras partes de los documentos. Como ejemplo, podemos tener lista de materiales, lista de entrevistados, que no son tan relevantes colocarlos dentro del contenido, pero sí lo debemos referenciar y tener en cuenta para las respectivas consultas posteriores. Adicionalmente, tenemos la lista de referencias que, como indicaba anteriormente, deben estar relacionadas con las citas dentro del documento. Toda cita debe ser referenciada. Se debe hacer en orden alfabético por el apellido del autor o autores, ya sea persona o institución. Debe tener una interlínea de 1.5, contener igualmente una sangría. Y de este modo, de ejemplo, vamos a presentar las referencias. Se debe colocar, si es de un libro, inicialmente si es de un libro, el apellido del autor con el año, el título del libro, la ciudad donde se publicó, el país y la editorial que hizo la publicación. Si por el contrario no es un libro físico, sino un libro electrónico, de igual forma colocamos el nombre, en este caso, del autor, el año y el título, y ponemos el link donde podemos consultarlo, donde fue recuperado. Si es un artículo de un periódico, lo podemos referenciar indicando el autor, el apellido del autor, la fecha, en el formato día, mes y año, el título del artículo, el nombre del periódico y la página donde tomamos dichas referencias. Y si es un artículo de revista impreso, también debemos referenciarlo. Permítanme que me abra la imagen. Como podemos observar, los autores, con el apellido del autor, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen o número de la edición y la página de la cual extrajimos nosotros la información que anteriormente citamos. Y también tengamos en cuenta videos o material audiovisual que
podemos consultar y que es de gran validez para presentar o referenciar o basarnos para realizar un proyecto o dicho trabajo, como es en este caso. Me estoy basando en el video propuesto por el material de estudio, que posteriormente, perdón, vamos a realizar la referencia, en donde vamos a tener inicialmente el título, el nombre del autor, perdón, el nombre del autor, quien sube a la plataforma este video, la fecha en formato año, mes y día, el título del video, como aparezca, el título, y vamos a identificar que es un archivo de video y el link para realmente poderlo consultar, y de igual forma la película, si nos basamos en este caso. La película, pues debemos mencionar el productor, el apellido del director, como podemos observar en la imagen, el año, el título, si es una película, es decir, indicar en esa referencia que es un archivo de película, el país y el estudio que emitió la película. Esas serían las referencias. Frente a la edición, perdón, a la sexta edición, nos menciona básicamente la información de las tablas, la cual podemos observar que se diferencian, que el título nos indicaba que era sin interlineado, y como podemos observar en la séptima edición, eso cambia. El tema de la cursiva solo va para el título en la séptima edición, y el contenido pues sí se mantiene, digamos, en el formato en el que debe ir. Para las figuras igualmente cambia, es el interlineado, porque realmente la nota de la figura también va debajo. Sin embargo, cambia, que el nombre sí también lo ponían en la parte inferior, y ahora en la séptima edición pues se puede evidenciar que es igual que las tablas. Frente a los títulos, frente a la numeración de las páginas, nos indica inicialmente la séptima edición, que es la que nos vamos a basar. La numeración de las páginas se debe realizar en la parte superior, al principio de la hoja, en la parte superior derecha, en el borde inferior, exceptuando la página de la portada. Debemos también insertar ese índice de tablas y el índice de figuras, y también el índice general del contenido, la tabla de contenido, donde podemos pues precisamente basarnos en esa numeración de páginas para poder encontrarlas. Adicionalmente, la norma nos indica que debemos usar el papel tamaño carta, el cual tiene unas medidas de 21,59 centímetros por 27,94. Es decir, que cuando nosotros ingresamos al Word, que es o al documento de Google, donde vamos a realizar el trabajo, configurar este tamaño. También nos indica básicamente las márgenes, que no difieren de la anterior versión. Realmente se mantienen y es una margen igual en todos las márgenes de 2,54 centímetros. A excepción de una tesis donde el asesor o de la institución puede indicar márgenes diferentes, en donde la margen izquierda es de 3,81 centímetros, es decir, superior a la que nos indican acá, pero con el fin de realizar una encuadernación de este documento. No difiere de la sexta edición, como les indicaba. Adicionalmente, tiene ciertas características, la fuente, ¿sí? En las normas APA nos brinda opciones de fuente, en donde podemos encontrar calibre de 11 puntos. Podemos nosotros escoger cualquiera de estas, y de igual forma, pues configurar el equipo y el documento que vayamos a usar, y que todo el documento nos quede en una sola fuente.
como recomendación, en este caso lo estamos manejando por Times New Roman, como lo indicaba en este caso, que es lo que difiere con la sexta edición, donde indicaba que el tipo de letra solamente se manejaba Times New Roman, 12 puntos. Acá nos da una variedad de fuentes, las cuales tienen características para manejar, porque tienen caracteres especiales y símbolos matemáticos, letras griegas, y manejan y son legibles para la correcta interpretación del documento. Adicionalmente, y es lo que quizás difiere un poco de las sexta edición, es muy importante validar los títulos dentro del documento. Sabemos que existen, en este caso, 5 niveles de títulos, los cuales vamos a mencionar uno por uno y brindar ejemplos. El primero es el título de nivel 1, que es el más alto, que es el principal, que va centrado, como podemos ver en esta imagen. Debe ir el título número 1 centrado, y el texto nuevo comienza con un nuevo párrafo, que debe tener la configuración del párrafo con sangría. Adicionalmente, el título de nivel 1 es un subtítulo, perdón, el título de nivel 2 es un subtítulo del nivel 1, en el cual debemos configurarlo básicamente para que nos quede alineado a la izquierda en negrita, y se coloca el título del encabezado del caso. El texto va a comenzar con un nuevo párrafo con sangría. El título de nivel 3 se menciona que es un subtítulo del nivel 1 y se debe configurar para que la alineación sea a la izquierda, sea la letra en negrita, esté en cursiva y se pone el título del encabezado. Y el texto va a comenzar con un nuevo párrafo. Adicionalmente, el título de nivel 4 es un subtítulo del 3 y se configura con sangría, con negrita, se coloca el título del y al final tiene que terminar con un punto. Y el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Y el nivel 5 es un subtítulo del 4, en donde podemos validar y configurar que debe tener sangría, manejarse en negrita, cursiva, y se coloca el título y él finaliza con un punto. En este caso podemos validar la diferencia entre entre los títulos de las normas APAS esta edición, en donde nos indica básicamente o se relaciona mucho desde el título 3 al 5, a nivel de ubicación y demás. Y por el tema también de la cursiva. En este caso vamos a manejar cursivas solamente en el número 3, en el título número 3 y en el 5. Ese sería un ejemplo de cómo se quedarían dentro del documento unificados los títulos en los diferentes órdenes. En negrita, a excepción, no, perdón, todos irían en negrita, a excepción de la norma versión número 6, donde sí el título 5 no iba en negrita. Así quedarían los títulos: el nivel 1 centrado, el título de nivel 2 alineado a la izquierda, el título de nivel 3 alineado a la izquierda en cursiva, el título de nivel 4 con sangría, alineado también a la izquierda, pero con sangría, sin cursiva, y el título de nivel 5 alineado a la izquierda, con sangría y en letra cursiva. Generalmente, y lo más recomendado es usar hasta el título de nivel 3 para que haya un poco más de comprensión en los temas. Evitar errores en los títulos, no etiquetar los títulos con letras o números, y los títulos van con doble espacio. Además, no agregar líneas en blanco encima o debajo de los títulos, incluso si cae al final de la hoja, es decir, no debemos poner espacios adicionales a los recomendados. Como ya lo mencionaba, la numeración de las páginas
El índice de tablas básicamente lo podemos encontrar o seleccionar dentro del documento insertando la tabla de ilustraciones. Em, Como etiqueta del título le vamos a poner tabla y la fuente va a ser igual al documento y debe estar alineado a la izquierda, así mismo con las figuras, y la tabla de contenido debe estar actualizada cada vez que nosotros vayamos a realizar otro título o a poner otra información, pues debemos actualizar esa tabla de contenido para que no hayan dificultades posteriores. Debe tener en interlineado de 1 a 1.5 y debe tener el título en negrita. Como les indicaba anteriormente, esta información fue tomada precisamente del video en el material de apoyo, el video del autor John Muchicasilo, la fecha, esa es la forma correcta de referenciar un video, la fecha usando el año, en este caso el 2020, el mes y el día y el título tal cual como aparece en el video y mencionando que es un archivo de video y colocando el respectivo enlace para su posterior consulta. De igual forma acá en el material del mapa mental de las normas APA sexta edición. Tener en cuenta que pues actualmente nos estamos rigiendo bajo esta norma en su séptima edición para realizar todos nuestros trabajos, en tanto el primer semestre como los posteriores. No sé si mis compañeros tienen alguna duda. No, pues yo creo que lo que has explicado sobre las normas APA, sexta y séptima edición, pues creo que ha sido suficiente, extensa y nos ha quedado claro. No sé, mis compañeros, pues yo creo que pues esta edición, la última, la séptima, pues es esencial para nosotros como estudiantes y en general para la comunidad pues académica, porque pues nos ayudan a como tener una comunicación efectiva mediante nuestra investigación o nuestro proyecto, lo que vayamos a realizar, pues y si seguimos estas normas creo que queda, va a quedar suficientemente clara y con calidad sobre todo. Sí, así es, compañera, porque pues la idea principal es que los trabajos queden unificados y se manejen de forma clara que la persona que los vaya a consultar, independientemente de que esté inmersa o no en el trabajo, pues pueda comprenderlo, pueda validarse, vea exactamente eh, positivo que se puede comprender y esa es como que el principal objetivo de las normas APA. Porque pues como sabemos existen diferentes normatividades para realizar trabajos escritos, sin embargo estas normas APA nos brinda esa estandarización y también es como quitar ese mito de que cualquier trabajo que nos coloquen pues siempre es a tener ese miedo, por decirlo de alguna manera, de, de que las normas APA pues son difíciles de configurar, sino, o que van a representar algo negativo para nosotros como estudiantes, sino tener en cuenta que es darle un orden a nuestros trabajos y que se pueda comprender de una mejor manera. Compañera, pues nos quedó claro que hace una presentación de la norma, se puede regirnos por esta norma para tener un trabajo de excelente calidad. Gracias, compañeros. Sí, así es. Lo importante es también tener en cuenta, digamos, nosotros como grupo, pues también tener en cuenta estas recomendaciones del material de apoyo. De igual manera, pues nos queda este mapa, digamos, para consultas, nos queda el video también propuesto por el instructor en la plataforma. Eh,
que realmente es un video muy bien explicado, es uno de los mejores, la verdad que no encuentra a veces como esas dificultades de entender esas normas, pero el video realmente nos explica muy bien cómo, cómo enfrentarnos a esto y cómo configurar. Lo importante es configurar un documento inicial para que los posteriores trabajos pues sean más fáciles de llevar a cabo. Esa es como la clave que considero que es importante. Listo, compañeros, de esta forma vamos por terminada la grabación. Muchas gracias.